Vio que cuando Jesús empezó su ministerio, él empezó a llamar a los que iban a ser sus seguidores, amén, los que iban a ser sus discípulos, sus primeros discípulos. Y yo pensaba en el lema, preparando el camino, y escuchaba la primera reunión, y estuve en esa primera reunión, no sé si todos se acuerdan de lo que habló el pastor. ¿Y quién preparó el camino? Juan el Bautista. Dice que decía: vos que clama en el desierto, preparar el camino, amén, a allanar esos valles, ¿no? Esos valles que están así, que empezar a allanarlos, bajarlos, lo altivez, ¿no? Es empezar a hacer cambios, ¿sí? Y decía que tenía que arrepentirse y convertirse, amén. Si nosotros no nos arrepentimos, si no nos convertimos, no podemos caminar con el Señor. Porque siempre va a haber algo que se interpone en la vida de nosotros y Dios. Amén. Y cuando Jesús caminó, dice que caminó por las orillas del mar y vio a pescadores que estaban haciendo su trabajo diario, cotidiano, todos los días. Amén. Como no, también a nosotros nos vio Dios, porque nos llamó y estamos aquí. Y Él vio qué estábamos haciendo cada uno en nuestra vida diaria. Y cuando Él llamó a Pedro, a Andrés, a Jacob y a su hermano Juan, Él que les dijo: venid en pos de mí, sígueme. Venid en pos de mí es que acérquense, vengan. Y ellos habían visto, si ustedes se acuerdan, de la pesca milagrosa, lo que había hecho Dios. Y eso le impactó tanto a ellos, y ver a este Jesús que decía quién es, y lo empezaron a seguir. Y yo pensaba, ¿no?, que uno muchas veces escucha, dice que seguir a Cristo no es fácil. Y sí, a veces no se torna fácil, pero no es imposible. Muchas veces el hombre, la mujer lo hace imposible, porque no hay un querer, porque pasan cositas dentro de la mente, dentro del corazón de nuestra vida, que no nos podemos soltar y no nos podemos despejar para poder caminar. Amén. Como decía la hermana, solo hay dos caminos: el camino de la salvación o la de perdición. El otro día la hermana predicaba también allá en Cicosalto que el Señor va a venir a zarandear. No sé si todos pudieron escuchar la predicación. Por ahí no se podía escuchar bien, no sé si era yo la que no podía escuchar bien, que había interferencia, pero venía a zarandear. Y vio que cuando está el trigo en la varilla, para sacar el fruto tiene que empezar a moverlo. Entonces va a separar, dice Dios, como parábola nos estaba hablando, que va a separar el grano de la pajita. Y el grano, que son ustedes, lo va a guardar, y la paja que no sirva la va a desechar y la va a quemar. Y nos estaba hablando de nosotros también, que nosotros debemos ser ese fruto que después tenemos que empezar a hacer algo. Amén. Y no ser esa paja, porque esa paja que no sirve y se va a ser desechada y va a ser quemada. Y la verdad es que dice que esa paja que también son personas, ¿sí?, que no agradan de seguir a Dios, que no agradan de ser obedientes, que piensan que Dios va a venir no sé cuándo, pero ya tenemos que preparar ese camino. Por algo del lema está: hay que preparar ese camino porque Dios viene pronto. Entonces no tenemos que ser esa paja que va a ser desechada al infierno. Amén. Tenemos que ser de ese fruto que va a ser guardado en ese granero, y ese granero es en el reino del Señor. Amén. Y cuando él decía, ¿no?, venid en pos de mí y seguidme. Y yo decía, y le decía, preguntaba al Señor, ¿no? Yo hablo con el Señor mucho así. Por ahí mi hijo me dice, ¿qué estás hablando, mamá? Y soy yo hablando. Me encierro en mi cuarto y empiezo a hablar. Que hay muchas clases de seguidores. Vio que dice que cuando él caminaba en ciertas ciudades, lo seguía la muchedumbre. Habían seguidores, ¿sí?, que lo seguían. Pero hay distintas clases de seguidores.
Y yo quiero que estés atenta y que empieces a pensar un momento, pararte en el camino y ver de qué lado estás. Están esos seguidores que los seguían de lejos y miraban a ver qué hacían, a ver qué sucedía. Pero miraban y se iban. Después estaban los seguidores que se acercaban un poco más, miraban, observaban y también se alejaban. Amén. Después estaban esos que son como los fariseos, decía. Esos seguidores que van a ver y están muy cerca de Cristo, pero empiezan a ver qué es lo que hace el maestro y empezaban a criticar, a hablar, a murmurar. Amén. Y habían seguidores que le seguían por los panes, por los peces, por sanidad, por restauración, por milagros. Pero muchos de ellos, si uno lee, que eran pocos los que eran agradecidos con Dios, pero se quedaban ahí nada más, pero muchos se volvían. Entonces, el verdadero seguidor, ¿sabe cuál es? El que camina junto a Cristo. Entonces, pongámonos a pensar qué clase de seguidores somos nosotros. Si somos esos seguidores que estamos por los panes y los peces solamente para que el Señor nos dé bendiciones, para que el Señor nos sane y nada más, y estamos dentro aquí, ¿no? Porque estamos como su discípulo y a veces hay esa clase de personas dentro de sus discípulos. Y después está el otro, ¿no? Que está mucho en su confort y que, bueno, yo permanezco en la iglesia, voy a la iglesia, pero bueno, el trabajo no quiero servir. Porque si el Señor te dice, ven en pos de mí, porque ahora vas a servirme, dice. Entonces está ese servidor que dice, no, bueno, sí, yo estoy dentro de la iglesia, pero no quiero cargo, no quiero servir porque, bueno, porque por ahí me da miedo, o por ahí no sé. Siempre hay una respuesta para eso. Y después está el seguidor, que está también dentro de la iglesia, y es como el fariseo, que critica, que lastima a su hermano, que lastima a su líder, que lastima a su pastor, los que critican, los que murmuran. Entonces, ¿qué clase de seguidores somos ante Cristo? ¿O somos de esos discípulos, que sé que hay discípulos también, que caminaron con Cristo, siguieron a Cristo y dijo Cristo, seguidme, venid, irán en pos de mí como servidores y me servirán? Y ese servicio que iban a hacer con Jesús era ayudar en todas las tareas que Jesús iba a hacer. Y ellos a medida que iban caminando, iban aprendiendo de lo que hacía su maestro. Que cuando sanaba, cómo hablaba en parábolas. Ellos fueron aprendiendo. Amén. Y ellos se convirtieron en sus verdaderos discípulos porque caminaron junto a Jesús. Entonces, si eres discípulo, ¿el discípulo qué hace? El discípulo está preparado, equipado. Amén. ¿Preparado para qué? Y equipado. Para ser enviado, porque para eso nos llamó Jesús. Para que nosotros nos preparemos, ¿sí? Que no tengamos miedo, porque los discípulos no se les hizo fácil. Los discípulos empezaron a seguir a Jesús, pero no sabía qué les iba a pasar más adelante. ¿Pero qué hicieron ellos? Dijeron, no, fueron y lo siguieron, dejaron todo. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a aquellos que son nuevitos, que por venir a la iglesia nuestros familiares se van a enojar y que ya no, que deja tu parentela. No es dejarlo y abandonarlo y nos venimos acá a Dios, no. Porque si el Señor te llamó y te escogió porque tienes potencial para algo. A todos ustedes, todos tienen potencial. Amén. Y los escogió con sus virtudes, con las que no las tienen. A todos nos escogió de la misma manera. Amén. Y nos vio con los mismos ojos a unos y a otros. Entonces, si nos llamó, es para que nosotros vengamos a servir,
a servir en su casa. Por eso yo le decía, es un tiempo que vamos a tener que trabajar y ser esforzados. Entonces vamos a tener que ser esos discípulos, que seamos servidores, que estemos ayudando en la obra. Veo que hay una palabra que dice que muchos estaban con la espada cuidando, ¿sí?, de la iglesia, cuidando de la familia, pero así aún trabajaban, eran esforzados. Y uno dice, y ellos no andábamos como nosotros, que ahora andamos en auto, en bicicleta, en colectivo, no tenían medios, y ellos tenían que caminar en el desierto. Y aún así, con el calor, y eso no es impedimento para que tú vengas a la iglesia. Amén. Un verdadero discípulo está siempre. Un verdadero discípulo, yo ponía acá, ¿no? Tenemos que caminar con Jesús. Amén. Y yo les voy a llevar una palabra que está en Juan 12:26. San Juan 12:26. Es una parte del versículo. El verdadero discípulo tiene crecimiento espiritual, ¿saben? ¿Por qué? Porque empieza a estudiar la palabra, empieza a comprender lo que Dios quiere para su vida, empieza a ser enseñable, amén, y empieza a despojarse de sus cosas. Dice en San Juan 12, versículo 26, ¿se lo encontraron? Amén. Dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros servirle y seguirle. Amén. Y a donde yo estuviere, allí estarás tú. Si el Señor te manda a las naciones, allí vas a tener que ir a las naciones a predicar. Si el Señor te manda a rescatar almas afuera, allí vas a estar porque estás en los negocios del Padre, déjame decirte. Estamos todos en el negocio del Padre, que es ir y rescatar almas allá afuera. Y dentro de esas almas también están nuestra familia, nuestros amigos, amén, nuestros conocidos, y a ellos que nosotros tenemos que empezar a hablar, amén. Por eso que el verdadero discípulo es aquel que yo le decía que tiene que tener un crecimiento espiritual. Pero ¿se acuerdan que decía Juan el Bautista? Que primero teníamos que arrepentirnos y convertirnos. Entonces, si nosotros somos de esos seguidores que hemos venido y hemos permanecido y por las dificultades que hemos pasado, no hemos empezado a quedar para atrás. Y cuando empezamos a ver el problema y ya no acudimos a Dios, ya no empezamos a orar, cada vez vamos más para atrás. Entonces no estamos avanzando como avanza Jesucristo. No estamos caminando como camina Jesucristo. Nosotros debemos ir a la par, no despojarnos de Él. Porque imagínense, ustedes tienen un amigo y van charlando. Y alguien lo para por el camino y su amigo se queda hablando. Y usted se queda ahí mirándolo y esperando. Y esto es avanzar. No quedarse estancado, es avanzar. Entonces tiene que esperar al amigo que termine de hablar para seguir estando con él. Y Jesús no podría hacer las cosas que hace si se van quedando atrás. Él te dijo, sígueme, porque donde vas a ir, yo no tengo lugar donde descansar. Amén. Cuando estaban con los discípulos, no andaban en los hoteles ni en las casas de lujo. No, yo no tengo donde apoyar mi cabeza. Si tengo que pegarme en el desierto, me quedaré. Si tengo que quedarme en el bosque, me quedaré. Donde sea, me quedaré y allí estarás conmigo, dice. Entonces nosotros debemos pensar cómo estamos caminando este camino. Bajo la guía del Señor, como decía la hermana, nosotros tenemos que ser luz en esta vida. Y nosotros debemos dar luz a las personas que están allá afuera, amén. Pero si nosotros estamos allá atrás con nuestra luz no va a ser potente. Pero si nosotros vamos hacia adelante con Jesucristo, nuestra luz se verá. Amén. Hay una palabra que dice que nosotros no debemos dejar nuestra lámpara
allí abajo, porque nuestra lámpara no alumbrará si la tengo acá abajo. Entonces yo tengo que estar arriba, y es arriba donde tenemos que estar con Dios. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén, porque los veo muy calladitos. Y el seguidor de Jesucristo, el que camina junto a Cristo, sale de ese lugar de confort. Amén. Tiene que salir de la comodidad. Ya no tenemos que ser como esos niños pequeños espiritualmente, que todavía estamos ahí, que con las mañas, como yo le hago a mi nieto, que está mañoso. Bueno, le digo, no tenemos que ser como esos niños mañosos todavía, que yo no quiero, que el otro que no me da, que el otro que me da, y estar peleando por cosas como los nenes, ¿vieron? Que se enojan por cualquier cosa. No. Nosotros ya venimos muchos de mucho tiempo, de muchos años juntos, y debemos crecer, amén. Tenemos que crecer a pasos agigantados, no es así rápido, pero tenemos que ir creciendo ya, y no tenemos que tener miedo a lo que el Señor nos tiene preparado. La otra vez dijo la pastora, creo que lo dijo ella, que de acá van a salir pastores, van a salir evangelistas, maestros de la palabra, amén. Después van a haber muchos servidores, pero si el Señor te dice mañana y te levanta como pastor, ¿qué le vas a decir? ¿No estoy preparado? Te dijo, sígueme siempre. Si te dice, vas a ser maestro de la palabra, vas a empezar a hablar, a dar palabra a los demás, y Señor, ¿no estoy preparado? Acuérdense, ¿dónde estamos? ¿Qué nos dijo la hermana? ¿Dónde estábamos? En Betania, tierra que fluye leche y miel, donde está la buena palabra, donde ocurren milagros. Y el Señor lo ha demostrado, no es hablarlo. Porque ¿sabe qué? Donde está el Espíritu Santo, ahí es donde se producen los milagros, las señales. Y aquí está. Aquí está, y debemos creer, amén. Entonces, acá, en esta Betania, hay buen alimento. Siempre se te da buen alimento. Y entonces, ¿por qué estás estancado todavía? ¿Por qué estás en tu comodidad, en tu confort, allí sentadito todavía? Que no quiero que me vean, ¿no? Que no, si voy a cantar capaz que me pongo más atrás, o no, tenemos vergüenza todavía. O no querés demostrar más adelante, no, pues soy nuevito, me quedo allá atrás. ¿No? Por eso debemos ser valientes en este año, amén. Y muy valiente. Dijimos que tenemos que tener un crecimiento espiritual. Y claro, cuando Jesús habló con Pedro, con su hermano, con sus discípulos, Él les mostró quién era. Y ellos lo empezaron a conocer, amén. Y empezaron a caminar. Pero ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Lo dijimos antes. Ellos tuvieron que renunciar a las cosas. El sígueme es, sí, lo sigo a Cristo, pero tengo que renunciar ¿a qué? Ellos tuvieron que renunciar a su comodidad, a su confort, a lo que habían sido enseñado toda la vida, a sus costumbres, a sus religiones tal vez, a su mal proceder tal vez, a sus mañas también, ¿no? El carácter. Tuvieron que dejar esas cosas. Y tú, que eres discípulo, ¿por qué te está costando todavía soltar? Amén. ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo estar cerca de Cristo? ¿Por qué todavía estoy estancado? ¿Por qué no logro caminar juntamente con Él? Si Él te dijo, y lo vamos a abrir en San Juan 15 y nomás. Dice, San Juan 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también poco vosotros. Así también poco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Vieron? ¿Vieron que hay algo que no hemos dejado todavía? ¿Que no hemos renunciado todavía para estar con Él? Porque si hubiésemos renunciado a las cosas pasadas, a lo que nos pasa cotidianamente, nosotros estaríamos, sus caras serían otras, su sonrisa sería otra, su ánimo, su postura sería otra. Amén. Porque muchas veces se nota cuando la reunión está así. Y hoy que decía la hermana, hay lucha, hay lucha. Sí. Bueno, vamos a ir contra esa lucha, vamos y a despojarnos de todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despojarnos. ¿Qué te sirve llevar un peso de tanto tiempo sobre tus lomos? Si yo te pusiera ahora una mochila con ladrillos, ¿cuánto caminarías? ¿Estaría tu espalda ya lastimada, encorvada y caminarías así? ¿Todo encorvado o no? Imagínense en lo espiritual llevando una mochila todos los días o llevando una persona. Yo vi una figura de una persona arriba nuestro. Y caminamos así y cada vez que caminamos nos vamos encorvando más, Y cuando llega un momento miramos al piso. ¿Y sabe cuándo es ese momento que miramos al piso? Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de Jesús y ya no caminamos juntamente con Él. Vamos como el seguidor, mirando lo que va haciendo, pero no lo escucho. No puedo prestar mis oídos, no puedo escuchar. Entonces, ¿qué debo hacer para yo permanecer en Él? Debo acercarme, estar conjuntamente con Él, porque si yo tengo un amigo que camino y estoy juntamente con Él, o con una persona, yo la voy a ir conociendo en el transcurso del camino. Le voy a ir contando lo que me pasa, lo que me sucede, y ella también me va a ir contando. Y yo voy a saber lo que le pasa y lo que no le pasa. Y así es nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, si no empezamos con una relación con Dios, a partir de ahora, estamos mal. Estamos mal. Entonces nosotros tenemos que, si nos fuimos del camino y nos empezamos a quedar por allá lejos, volvamos al camino. Dios te da la oportunidad y te dice, arrepiéntete, ¿por qué te fuiste? Y muchos, cuando se van retrocediendo en el camino, vio que ya no se empieza a ver más, y desaparecen. Y esos son los que se van. Pero gloria a Dios, porque en un momento van a volver. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que haber servidores, tiene que haber seguidores de Cristo que estén orando fervientemente por esos hermanos que se han ido. Amén. Solamente Dios sabe la situación que esté pasando, lo que le pasó para irse. Amén. Pero nosotros debemos orar por esa persona que se fue. ¿Sabe qué? Por eso digo, en el confort muchas veces ni oramos por el otro. Estamos sentados, total, venimos nosotros y el que se fue, ¿alguna te pusiste a mirar los asientos vacíos que hay? ¿Quiénes son los que faltan? ¿Y no te da cosa ver que tu compañero no esté hoy? A mí me da cosa. Amén. Yo sé que sola no puedo hacer nada, solamente debo orar y pedirle al Señor que lo atraiga otra vez con lazos de amor y que Él pueda comprender y entender, que se rompa ese entendimiento que hay en su mente, ¿no? Lo que le haya pasado y ese corazón que haya puesto duro y volver al camino. Amén. Debemos ser de esos servidores de Cristo, que estemos no solamente sirviendo a favor nuestro, sino sirviendo a favor del otro, porque eso es servir con Cristo, es servir juntamente con Él, haciendo la voluntad de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús hoy? Que te levantes. ¿Qué quiere Jesús hoy? Que empieces a seguirlo a Él, que empieces a volver tu corazón a Él, que te arrepientas de dónde caíste, de dónde lo dejaste, por qué lo dejaste. Si cuando caminamos juntamente con Cristo, Él nos da las armas, hermanos. Todos los días nos ha enseñado cómo armarnos, cómo equiparnos contra el enemigo. ¿Y por qué muchas veces hicimos así y la desechamos las armaduras? Y vamos por el camino golpeándonos, llorando, estamos turbados. ¿Por qué? Porque nos quitamos la armadura y llevamos nuestra coraza. Amén.
Dice, preparad el camino. Dice, esas montañas se van a tener que ser llanas. La altivez tuya va a tener que bajar. Amén. Tiene que haber cambios. Amén. Porque tu coraza no te sirve de nada sin Dios. Lo acabamos de decir aquí. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces debemos quitarnos esa coraza que hicimos y empezar a volver a los caminos de Dios, a amar a Jesucristo. Porque si Él te escogió, ¿sabe para qué te escogió? No solamente para servirle a Él, sino para darte un futuro a ti. Darle un futuro a tu hijo, darle un futuro a tu familia, a ver un cambio. Porque ¿quién no estaba ahí en el pozo cenagoso? Todos estábamos sin saber para dónde ir, nos llevaba la corriente para acá, nos llevaba para allá. ¿Y quién se fijó en nosotros? Jesús. Y te dijo, sígueme, sígueme, porque aquel que me sigue va a ser transformada tu vida. Amén. Ya no serás pescador, le dijo. Ya no será, no sé, lo que estaban haciendo cada uno de nosotros en tu vida. Ya ahora vas a ser pescadores de hombres. Vas a estar en los negocios de mi Padre rescatando las almas, porque yo necesito un pueblo preparado para que cuando yo venga esas almas estén aquí adentro, no allí afuera. Debemos ayudarlo. Amén. Juan el Bautista preparó el camino para él, porque iba a venir. Dijo, yo bautizo ahora con agua, arrepentidos y convertidos de cómo están de su forma de ser. Cuando los vio los fariseos, ¿qué está haciendo? Ay, no, yo no necesito el agua. Pero los fariseos, sabía el corazón, Juan el Bautista, el corazón que tenían los fariseos. Porque, ¿sabe qué? No hay peor cosa que seas un religioso. Que digas lo que tengas que hacer y tú no lo hagas. Que sepas mucho de la palabra y tú no la emplees. Que digas mucho, tú no haces la palabra. Amén. El verdadero discípulo escucha la palabra y la hace. La escucha y la hace. Me equivoco, pero hay que más estar si tú estás al lado de Jesús. Él, que cuando tú te tropieces, Él va a ser el que te va a sostener. Que cuando tú te caigas, es el que te va a sacudir, te dice sacúdete y levántate. Cuando estés desanimado, Él te va a animar. Amén. Cuando estés triste, Él te va a secar las lágrimas, porque tú lo dejaste que vayas con Él. Te dijo que no iba a ser un camino fácil, pero tienes que empezar a aprender a pararte en el camino. Amén. Y seguirlo a Él. Y ese camino que vamos a seguir a Él es un camino de salvación. Y esa salvación no la tenemos que perder nunca. ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué nos falta el gozo? ¿Por qué? ¿Quién nos impide gozarnos? Gozaos y regocijaos, dice el Señor. Dice regocijaos, amén. ¿Por qué? Porque hay salvación, tú estás camino a esa salvación, tienes que cuidarla. Dijo recién la hermana, el Señor nos da promesas y esa promesa la tienes que creer, que tú vas a dar un giro como lo hizo Pablo, que dio un giro así. Yo era esto, pero se convirtió en esto otro en el Señor. Amén. Yo era el que perseguía, pero ahora no lo persigo más a esas personas, sino voy a lo que me mandó mi Padre a rescatar almas. Amén. Y hablarán y te dirán muchas cosas, pero Él se quedó callado. No. Pablo dice, en este caminar en Cristo fui latigado, lacerado, escupido, me hablaron mal, me dijeron de todo, me tiraron al pozo, quedé con cadenas, pero yo siempre vi la manifestación de Dios. Amén. ¿No se rompieron las cadenas cuando Él estaba en la cárcel? Amén. ¿Por qué? Porque Él empezó a cantar ¿a quién? Adorar al Señor, aquel que tiene el poder y el que sustenta todo en sus manos, el que tiene el poder de transformar y revertir las cosas que te están sucediendo. Entonces, ¿por qué no te puedes gozar? Si entendieras que Él tiene el poder, estaríamos todos contentos.
Y yo no digo que no te sucedan cosas, porque a mí también me suceden cosas. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido a confiar en Él. Yo he aprendido que de Él, muchas veces cuánto hemos estado ahí hasta lo último, y yo no digo, me reniego de eso. Decir que te quedó lo último para tomar una tacita de té y unas galletitas. Gracias, Señor, si estoy pasando una prueba. Gracias, Señor, si estoy pasando esto, Señor. Pero yo sé, y yo cada vez que el Señor me muestra su mano y después me dice, bueno, acá tenés la bendición, ¡pah! ¿Sabés qué contenta que me pongo? Porque sé que Él no me deja y no me va a dejar. Él te dice muchas veces que Él no te va a desamparar. Entonces, si no te va a desamparar, ¿qué te impide regocijarte? ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha apagado tal vez. Porque nos fuimos alejando y nuestra llamita también se fue mermando, ¿amén? Pero el Señor, ¿qué dijo? Dijo Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero aquel que es mayor que yo va a bautizar con fuego. Y ese fuego es el que tienes que pedir esta noche, amén. Ese fuego para avivar esa llamita que aún está ahí, que está chiquitita y vamos a encenderla, amén. Pero tienes que emplear fe, hermano. Esto es un camino que todos los días vas a tener que vivir en fe, tras fe, tras fe, amén. Es todos los días y todos los días ir a acudir al Padre, amén. Él dijo que te recompensará, amén. ¿Y cuándo lo va a hacer? Dice, cuando tú vayas a orar, ¿Él no te atiende? Amén. Cuando tú le golpeas, Padre, no doy más, Señor, ¿no te abre las puertas? Amén. Y lo sabemos. Lo más lindo que lo sabemos. Lo sabemos, Señor, perdónanos muchas veces, Señor, amén. Perdónanos porque a veces, ¿sabe qué pasa? Se bloquea la mente. Nos pasa una cosita así, ya, ¡puc! Pero ¿sabe por qué? Porque no llevaba la armadura. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo comunión desde la mañana con el Señor. Y no es solamente comunión a la mañana, es todo el día hasta la noche. Y al otro día vamos, y en la madrugada vamos. Es continuamente. Esto es algo que gira en lo espiritual. Te empiezas a quedar y van a venir los cascotazos a la cabeza. Amén. Y van a venir los tropiezos. Amén. Van a pasar dificultades, pero nos dice confiad que yo voy a vencer, que yo voy a caminar contigo. ¿Vas a perder tu trabajo? Y bueno, amén, Señor. ¿Qué sé yo? Por ahí capaz que tú haces un milagro si tú quieres. Pero Él prueba tu corazón a ver qué haces cuando vas a perder el trabajo. ¿A quién vas a acudir? ¿Vas a caminar solo? Y bueno, sí, me perdí el trabajo, no. No, vas a tener que arrodillarte ante el Señor y aclamarle al Señor. Que el Señor vea que está ahí. Pero no es porque el Señor se goce que verte llorar. ¿Sabe qué? El Señor se goza cuando hay un corazón que dice que alegre, que se despoja a pesar de las circunstancias. Y acepta lo que le está pasando, amén. Porque si yo no aceptara lo que me esté pasando en ese momento, y bueno, ya estaría yendo en contra de Dios, no aceptando lo que el Señor me mandó, amén. A veces, muchas veces son consecuencias nuestras que nos pasan las cosas, por ser que desobedientes. Es así sencillamente, por ser desobedientes. Cuando somos desobedientes, nos pasan todas. Y después ahí vamos, papá, vamos a nuestra intimidad, amén. Dice que caminar con Jesús significa negarse a sí mismo. Señor, yo desde que me levanto a la mañana, tu voluntad tiene que estar primero en mí. Yo voy a hacer lo que tú me mandes en este día. Y como muchas veces es tan lindo escucharlo a los pastores cuando hablan y cuando predican, y a mis hermanos también, porque a mí se me han quedado mucho las predicaciones. Cuando dicen, ¿no? Ahí se me fue justo lo que le iba a decir. Cuando ellos predican, ¿no? De negarse, ¿no? Cuando uno dice que el Señor vaya delante tuyo. No es que te va a dejar allá y vos vas a ir allá atrás. No, es un decir que vos vas a poner tu voluntad en Él. Que Él va a hacer de tu día lo que tú pidas. Amén. Si tú le entregas el corazón, si tú le entregas la mente, si tú le entregas tu ser a Dios, Él va a hacer de acuerdo a lo que tú le pidas. Amén.
Dice, y claro, y es el negarse a ese yo, que muchas veces hay, ese orgullo que está ahí todavía, que muchas veces lo desechamos y después al tiempo lo volvemos a agarrar y vamos a meternos cosas de arriba en la mochila, vamos con esa mochila, hay que sacarse esa mochila, así no cae más nada, ¿no? Hay que cortarle las cosas acá. Amén. Entonces, cuando caminas con Jesucristo, tienes propósito, tienes vida eterna. Significa tener comunión, es un llamado a una relación para recibir la enseñanza, amén, para aprender en el camino, ¿sí? Para ser enseñables, para poder enseñar a otros, porque nosotros estamos a eso, los discípulos que hacen, adquieren la enseñanza y después enseñan a los más nuevitos, amén. Y los más nuevitos tienen que recibir esa enseñanza. Y nosotros también tenemos que tener paciencia, amén. Porque el Señor por eso nos manda a despojarnos de todo lo que tengamos. Porque nosotros no podemos enseñar a alguien si no tenemos paciencia. Si no, hoy no aprende, que le estoy diciendo la palabra es así. No, es con amor. Dios nos enseña todo con amor. Amén. A sus discípulos le enseñaban y muchas veces le tenía, que no entienden, pero bueno, les enseñaba que lo estaba preparando para algo importante, porque ellos iban a ser los primeros, ¿no? En que iban a crear la iglesia y que dependía de ellos cuando Él se fuera, porque dijo, yo me voy a ir, pero ahora ustedes se van a hacer cargo de todo lo que yo les enseñé. Amén, y va a tener que poner en práctica todo lo que yo les enseñé. Pero dijo, no los voy a dejar solos. Yo me iré, pero dejaré a ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que te va a guiar, aquel que te va a decir, es imposible aquel que no tiene, como siempre digo, es imposible aquel que no tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no te haga ver los errores. El Espíritu Santo sí te habla y muchas veces uno lo escucha y uno hace oídos sordos y hace así tal vez, ¿no? Pero ahí estamos en la desobediencia porque le estamos desobedeciendo al Espíritu, amén. Y después nos pasa lo que nos pasa por no escuchar. ¿Y a quién tenemos que escuchar? ¿A quién le tenemos que prestar al oído? A Dios. Cuidar nuestro corazón. Él te manda a cuidar tu corazón porque de Él emana la vida. Si tú descubres el corazón, van a venir los flechazos acá. Y ahí va a venir la tristeza, la desolación, el estar solo, el desgano, la angustia y todo lo que con eso conlleve, amén. Pero dice, cuida tu corazón, porque de Él emana la vida. La vida que te ha dado Cristo es la mejor vida que te podemos dar. Es lo mejor que nos podía haber sucedido a cada uno de nosotros. Que hoy tú estés aquí en esta casa es lo mejor que te ha sucedido, déjame decirte, hermano. Estás en una casa que vas a aprender lo que todavía te cuesta, pero ahí vamos. Jesús tiene paciencia, el Espíritu Santo también te va a enseñar. Nosotros acá hay muchas personas que estamos desde tiempo, amén, y tenemos que ser esas personas que estemos al servicio de los demás, amén. Y el servir es no solamente servir solamente con los hermanos, sino también a la casa de Dios, amén. Entonces dijimos que tenía significado tener comunión, a ese llamado, a esa relación, amén. Y dice que Él será también nuestro amigo. Amén. Si nosotros vamos a Juan 15:15, dice 15:15, ya nos llamaré siervos. ¿Vio que hay un paso más? Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Nosotros somos amigos de Jesús. Amén. Porque a Él se le agradó. Porque dice, ya no lo llamo siervo. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, si tú lees, vas a adquirir esa enseñanza, lo que Dios quiere para ti. Si tú te quedas en el camino, no vas a adquirir nada y no vas a poder avanzar. Amén. Al contrario, vas a empezar a retroceder. Entonces el Señor dice que nos llamó amigos a sus discípulos. Y Él dice que Él quiere tener una relación con nosotros. Que este año tiene que ser un año
donde nuestro caminar tiene que ser agarrado y aferrado de las manos de Jesús. Amén. No nada de andar sueltos ni andar solo en el camino haciendo lo que nosotros querramos. Porque si estamos haciendo lo que nosotros queremos, así nos va a pasar. Amén. Este es un tiempo que debemos ser valientes a pesar de las circunstancias. Como yo le decía, Pablo pasó muchas cuestiones, muchas cosas, y él dijo, en todas estas, dijo, más no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ese glorificaba en eso, en ese sentir, porque dice, a pesar que me estén golpeando, y si recibo ese azote por Cristo, lo hago, no importa, lo recibo. Si están hablando de mí, aunque estén hablando, bueno, ahí ciérrame, Señor, a los oídos, pero no importa que estén hablando de mí, pero yo sé que tengo a Cristo, sé a quien le sirvo, amén, aquel que va a hacer justicia por mí, amén. Entonces, dice... pues uno complica a veces la vida cristiana, ¿amén? Entonces cuando nosotros empezamos a caminar con Jesucristo, ya nuestra vida tiene que empezar a cambiar, amén. Entonces, de lo que no hayas podido realizar lo anterior, ahora es algo nuevo, una etapa nueva. Entonces, de lo que no pudiste hacer, arrepiéntete, amén. Vuelve al camino, vuelve a aferrarte a aquel que tiene la vida, aquel que es la luz, aquel que es el camino, aquel que vas a caminar esta senda hasta que el Señor diga, hasta acá llegaste, amén. No descuides tu salvación. Sé obediente. Sé que cuesta muchas veces, pero sé obediente. Obedece su palabra, obedece la palabra, ponla en práctica, porque así es la única forma que vas a aprender. Amén. Bueno, y esta es la palabra que hoy trae para ustedes. Amén. Entonces, si caminamos con Él y te hizo un llamado y te fuiste del camino, hoy el Señor te dice, vuelve. Venid en pos de mí. Pero para venir en pos de mí, vas a tener que arrepentirte de algo que todavía llevas en la carga, que todavía llevas sobre tus lomos, algo que todavía llevas en tu corazón. Amén. Despojaos de lo que tengamos. Amén. Y volvamos al camino del Señor. Amén.